Bueno, pues muy buenos días a todas las personas y, bueno, Miguel Ángel, Javier, buenos días. Las presentaciones ya me las ahorro porque Miguel de Bas ya lo ha hecho perfectamente y bueno, pues venimos a hablar de ciberseguridad durante una hora aproximadamente. Ya hemos estado aquí el año pasado. Algunas de las cuestiones que comentábamos el año pasado como futuro las vamos a ver como presente o pasado y las vamos a refrescar y bueno, voy a ir lanzando una serie de cuestiones para que podamos ir intercambiando pues, bueno, un pequeño debate y opiniones. Lanzo la primera. Bueno, el mundo de la identidad digital yo creo que es un elemento muy importante cuando vamos a hacer transacciones a través de medios electrónicos, saber con quién nos estamos comunicando. Y dentro de ese mundo de comunicación está la forma de acreditar, la forma de validarnos, las famosas contraseñas, que yo creo que es un mundo complejo porque los algoritmos que revisen su robustez, pues puede ser que con la computación cuántica pues se vayan minorando, aunque las personas los hemos minorado mucho más porque las reutilizamos, las malutilizamos, las compartimos y quizás estemos aproximándonos a un mundo diferente en el que tengamos que identificarnos de una manera distinta. Ese concepto que vemos en la pantalla de un mundo sin contraseñas, ¿está cerca? ¿Está lejos? ¿Qué opináis? Bueno, yo creo que tenemos que ir a un mundo sin contraseñas y tenemos que ir a mezclar los diferentes sistemas de autenticación, ¿no? El NS habla de 4 básicos, ¿no? Por supuesto, el primero es la contraseña, el segundo es la contraseña de un solo uso, el tercero es el certificado software y el cuarto es el certificado en tarjeta inteligente o el certificado hardware. Tenemos que ir a los dos últimos y tenemos que ir a una autenticación en tiempo real que valide esa autenticación en el acceso. ¿Qué hemos visto en estos 2 últimos años tras la pandemia? Hemos visto que la compraventa de credenciales, sobre todo de nombres de usuario y contraseña, en el mercado negro es bestial. El año pasado, desde el CCNCER, se notificaron casi 8.000 credenciales comprometidas en compraventa en tiempo real en el mercado negro. Esto te quiere decir que el haber ido al teletrabajo y el haber hecho que los usuarios puedan trabajar desde cualquier sitio con una flexibilidad espectacular no ha ido acompañado de las medidas de seguridad pertinentes. Con lo cual, lo que hemos hecho es abrir unas vías y unos agujeros de seguridad en las organizaciones que los atacantes la han aprovechado y la están aprovechando. Entonces, realmente, si queremos transformación digital, ir a autenticaciones pobres como el nombre de usuario y contraseña no es una opción. Tenemos que ir a cualquier otra cosa porque realmente nuestra superficie de exposición y luego nuestro perímetro ya no está en nuestra organización, sino está en las casas de cada uno de nuestros empleados, de nuestros funcionarios. Así que esa idea y esta pregunta que haces, para mí, es que ir a solo utilizar contraseña ya tiene que ser una cosa que tengamos que apartar de una vez por todas de nuestros sistemas de información. Está claro. Sí, efectivamente, el uso de las contraseñas así sin más, pues es un elemento de debilidad, como estamos viendo y se ve por los equipos que desembarcan del CCNCER en la atención a entidades que han sido víctimas de algún incidente y bueno, pues la ausencia de, por ejemplo, de la autenticación con doble factor, pues es una de las insuficiencias o de las debilidades que están presentes. Para empezar, y más allá de lo que ha dicho Javier, cuando planteamos los conjuntos de medidas básicas para ser más robustos y protegernos mejor, aparte de incluir pues, la gente de punto final, siempre está como lo primero el segundo factor de autenticación y así bueno, pues figura en una serie de planteamientos. Lo hemos tenido presente en la actualización del NS cuando hemos estado revisando las medidas de autenticación para usuarios internos de la organización y para usuarios externos. Y desde el punto de vista también, quizá, aunque con el tiempo puede llegar a todos, de los
usuarios externos, pues habrá que ir viendo cómo progresa las cuestiones que se trataron ayer aquí en CENIS de identidad digital, cómo progresan pues los nuevos planteamientos y mecanismos de identidad digital y de autenticación en los próximos tiempos. Está claro. Bueno, nada, esa final yo creo que es la técnica, la tecnología, hay que ir evolucionándola en función del riesgo, ¿no? Bueno, otro de los puntos que queríamos hablar con Javier y con Miguel Ángel es sobre el protagonista que estuvo en la pandemia, ¿no? La pandemia fue una película donde tuvimos muchos actores, pero uno de sus protagonistas principales fue ransomware, ¿no? Queríamos reflexionar sobre ese punto porque, como bien decía Javier, cuando tuvimos que conectarnos en remoto, pues yo creo que lo hicimos, no sé si la palabra existe en la RAE, es adecuada o no, pero de manera quizás un poco asilvestrada, ¿no? Al final todo valía, hacíamos cosas que jamás pensábamos que íbamos a permitir hacer y bueno, que era necesaria, pero requería de ciertas medidas. Javier, en el 2023, ransomware seguirá siendo un protagonista, nos podemos olvidar de ellos, tenemos que empezar a pensar en otros nuevos protagonistas. Bueno, estos grupos ya de cibercrimen organizado, que son estos grupos de ransomware, han venido para quedarse. Y le estamos llamando grupos de ransomware porque ahora, durante 2021, 2022 y seguramente durante 2023, el vector de ataque mayoritario va a seguir siendo la extorsión mediante el cifrado o la extorsión mediante robarte información y amenazarte con que se publica. Entonces, esos dos estándares van a seguir subiendo. Sí que tengo que decir que para nosotros el año peor fue 2021. En 2021 tuvimos 141 incidentes de ransom en las distintas administraciones públicas y muchas especialmente dolorosas, como podéis ver en algunos ministerios, en algunas agencias importantes, en muchos ayuntamientos, en algunas diputaciones. Durante 2022 hemos visto ataques, sobre todo hemos visto ataques a organizaciones más pequeñas con menos defensas, pero se han reducido pues hasta unos 50, 60 ciberataques con impacto crítico relacionados con grupos de ransomware. Es decir, que hemos reducido el nivel de impacto pues prácticamente en un 50%. Hemos pasado de 140 a 50-60. Yo espero que la tendencia siga así. ¿Esto por qué lo hemos conseguido? Yo creo que primero por una sensibilización de nuestras diputaciones, de nuestra administración local, de nuestra administración autonómica. Segundo, por una mejora de los niveles de ciberseguridad de ellos y también se ha hecho mucha búsqueda activa de esta compra de credenciales, que es siempre el vector de entrada, porque aquí ahora mismo los atacantes lo que tienen industrializado es compraventa de credenciales en el mercado negro, entrada como si fueras un usuario de la organización, elevación de privilegios y escaneo de la organización a ver dónde está la información sensible para robarle y luego detonar el ransomware. Mientras no rompamos esta cadena de productividad que tienen, pues los vamos a tener complicados. Creo que lo estamos rompiendo con lo que os he dicho y ahora los grupos de ransomware, pues nosotros nos tememos que otras cosas que ahora mismo han pasado por debajo de toda la extorsión con ransomware, como pueden ser, por ejemplo, la suplantación de proveedores o el acceso a sistemas de pago dentro de las organizaciones, pues van a volver a estar más de moda. Hemos visto incidentes este año sobre estas cosas, pero el atacante yo creo que para 2023-2024 va a explotar esto más. Al final, el sistema de entrar en la organización, aprender de cómo es su operativa y cómo es su arquitectura, esto ya lo hacían los grupos sponsorizados por Estados desde principios de siglo, y lo que ha pasado es que se ha popularizado y se ha, vamos a decirlo, democratizado. Es decir, que ahora ya grupos de cibercrimen incorporan estas técnicas que antes estaban reservadas solo a los Estados. Con lo cual vamos a tener una superficie de atacantes mucho mayor, con lo cual vamos a recibir muchos más ataques. Está claro. Sí, perdona, sí. Sí, es algo que ha llegado para quedarse. ENISA ha publicado recientemente, bueno, hace unos días o hace unas semanas, el panorama de ciberamenazas de 2022 y dentro de una colección de 8 ciberamenazas que señalan,
el ransomware está en primera posición. Y bueno, después va el malware, las amenazas de ingeniería social, amenazas a los datos, etcétera, así hasta 8, pero está en primera posición. Y además, bueno, pues ha llegado para quedarse porque también han publicado un informe específico sobre el panorama del ransomware y hay unas estimaciones de un coste global del impacto del ransomware en 2025 de 10 trillones de euros. O sea que es un negocio y, como dice Javier, está industrializado, los grupos de ciberdelito han aterrizado y bueno, pues eso ha motivado también iniciativas globales como la iniciativa contra el ransomware, en la que, promovida por Estados Unidos, en la que España participa y en particular en un grupo de trabajo coordinado por España por el Ministerio del Interior y un acuerdo para desarrollar una plataforma de colaboración conjunta para capacitación frente al ransomware. Entonces es algo que además no podemos hacerle frente solos, sino que a través de la comunidad. Y en cuanto a cómo nos podemos defender y las medidas o las actuaciones que comentaba Javier y que pueden haber ayudado también a acotar de un año para otro, pues está el que estamos promoviendo a través de todos nuestros ámbitos, que las administraciones y las entidades cuenten con el agente de seguridad de Punto Final y con Microclaudia, que es prácticamente lo primero cuando alguien ha sufrido un ransomware, el primer desembarco, bueno, los primeros momentos ya es Microclaudia y el agente de Punto Final y lo que promovemos tanto la Administración General del Estado como con las acciones de fondos de Next Generation para las entidades locales y los que se han asignado también a las comunidades autónomas es que al dotarse de capacidades de ciberseguridad, pues el agente de Punto Final, el EDR, sea un elemento prácticamente indispensable o casi de los primeros a incorporar. Está claro. Al hilo de esto, yo creo que una de las grandes iniciativas que trata de unir, ellos están organizados, industrializados, especializados. Quien te ataca desde el principio no es quien te ataca hasta quien llega al fin, ¿no? Al final, como decía Javier, pues hay grupos especializados en la parte de credenciales, y eso escala. Y en esa gran comunicación que tienen entre ellos hace que sean eficaces y que el modelo económico sea rentable. A cambio, los que somos buenos, ¿no? Vamos a hablar de los buenos y de los malos. Parece que hablamos menos entre nosotros, que compartimos menos, y esta iniciativa que hablábamos el año pasado, parece que la Red Nacional de SOC será, yo creo que es un instrumento fundamental que el CCN ha conseguido de que podamos intentar intercambiar indicadores de amenaza, de compromiso, en función, bueno, en realidad que los que estamos en el lado bueno podamos colaborar, sacar nuestra cuenta de resultados de la ecuación y pensar un poco en ese bien común que tenemos que atajar. Y en ese sentido quería haceros una pregunta a los dos. ¿Cómo está respondiendo el sector público y el sector privado a esta iniciativa de la Red Nacional de SOCs? Pues la verdad que estamos bastante contentos con la respuesta, pero va a ser 2023 el que nos diga realmente si el modelo empieza a funcionar. Sí que es verdad que este modelo se ha podido llevar a cabo porque han venido los fondos de recuperación. Esos fondos de recuperación se han focalizado muchos de ellos en transformación digital y esos fondos de transformación digital han tenido un 20%, un 25% de componente de ciberseguridad. Entonces, nosotros le hemos asesorado a las administraciones públicas, no solo a la general que se está montando el Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la AGE para dar servicio a 105 entidades, sino a comunidades autónomas y a entidades locales. Y realmente las respuestas de las diputaciones, la respuesta de las comunidades autónomas ha sido muy buena. Ha sido muy buena porque yo creo que ya ha calado el concepto de que nos tenemos que transformar, que el ciudadano está en el centro, que tenemos que darle todos los servicios online y con lo cual eso tiene que tener un componente de ciberseguridad importante. Por dar algunos datos sobre la Red Nacional de SOC. Ahora mismo tenemos un centenar de organismos públicos adscritos a la Red Nacional de SOC y unas 50 empresas, pero el número, lo que os digo, son los que podéis consultar en la página web, porque realmente la lista de solicitudes es bastante más elevada. Y esto es importante porque aunque
Muchas veces estamos hablando del SOC de la Diputación de León. Ese SOC está operado prácticamente, pues, por supuesto, por empresas privadas. Nosotros intentamos animar a las administraciones públicas a que el componente de estos SOC sea un mínimo de un 20-80, 20% de personal público y 80% de personal de empresas privadas. Si llegáramos a ese modelo, llegaremos a un modelo donde podríamos retener el know-how, el cómo hacer las cosas que nos transfiere la empresa privada en esos funcionarios públicos. Entonces, esa es la idea de la Red Nacional de SOC. La idea de la Red Nacional de SOC, además, es el fomentar el intercambio. Sobre todo, ese es su objetivo fundamental. Y fomentar el intercambio en modelos donde estamos centrados en la empresa, es decir, que las administraciones públicas vamos a una serie de empresas de servicios de seguridad gestionados a requerir una serie de servicios, pues la empresa era bastante celosa para intercambiar esa información. Y ahora lo tenemos que poner en que el modelo es que nos estamos centrando en el intercambio, no en las capacidades técnicas de la empresa. Vamos a primar más a empresas que tengan voluntad de intercambio que a empresas que te den toda la capacidad técnica, pero que luego sean más remolonas en el intercambio. Entonces, esto lo vamos a medir por los incidentes que nos vengan de los SOCs. Entonces, en 2023 estaremos en disposición de dar datos de cuántos incidentes nos han venido de comunidades autónomas, de los SOC de las comunidades autónomas, cuántos incidentes nos han venido de los SOC de las diputaciones y cuántos incidentes han venido del SOC del AGE. Ajá. Bueno, simplemente por añadir, es un modelo que ha despertado interés también en Europa porque se maneja también el escenario de que en el ámbito transfronterizo pueda haber una red equiparable y pueda haber el intercambio de información también entre SOCs de los distintos Estados miembros. Ok, perfecto. Os voy a hacer una pregunta directa con una respuesta muy directa, ¿vale? Y yo hago un poco de altavoz de muchas instituciones públicas que se hacen esa pregunta, ¿no? Si un organismo público tiene el SOC externalizado con la filosofía de Pareto, ¿no? 20-80, 80-20, que funciona para muchas cosas, ¿debería estar dentro de la Red Nacional de SOC o no? Absolutamente sí. Pero incluso teniendo como tenemos en muchas organizaciones que prácticamente están en un 95-5. O sea, el 95% es esfuerzo privado, por supuesto con los contratos correspondientes por parte del operador público, pero yo digo siempre una cosa, la responsabilidad no se delega. Es decir, que si tú tienes un incidente, tú no puedes decir o se te han colado los atacantes, si te han hecho un impacto grave a la organización, tú no puedes decir que, bueno, cogerás aparte a la empresa y le dirás de todo, pero tú delante de la sociedad y delante de tus jefes, la responsabilidad sigue siendo tuya. Y eso no es compartible, eso no, vamos, eso está fuera de cuestión, por lo cual lo que tenemos que hacer es no delegar y decir yo esto lo tengo subcontratado, sino hacer que la ciberseguridad sea un asunto nuclear nuestro y que lo estemos llevando en el día a día. Eso nos pasa muchas veces, pero yo creo que va a haber alguna pregunta sobre los servicios en nube que ya lo centraré en ese sentido. Con lo cual, por eso le decimos a todos los SOC públicos que en el momento que tengan las capacidades iniciales se adscriban a la Red Nacional de SOC. De tal manera que por lo menos les vamos a intentar dar indicaciones para que nos proporcionen una serie de métricas y que veamos el desempeño de esos SOCs. Claro. Miguel Ángel, hablábamos de él en las jornadas pasadas del nuevo Esquema Nacional de Seguridad, el futuro, el Esquema Nacional de Seguridad. Ahora ya es el presente y yo creo que la palabra nuevo hay que ir quitándolo porque ya lleva unos meses y es el Esquema Nacional de Seguridad. Sí. ¿Habéis alguna vez pensado llamarlo Esquema Nacional de Ciberseguridad? ¿Qué enfoque persigue y qué cambios, si tiene muchos, te quedarías con ellos, con resaltarlos? Vale. Efectivamente era un futurible en la edición anterior y ya es una realidad, es un camino largo hasta que llega al Boletín Oficial del Estado, ¿verdad, Javier? La de vueltas que tenemos que dar. Pero bueno, hemos estado 3 o 4 años, bueno, tomando nota desde que salió la anterior actualización en noviembre de 2015, tomando nota de todo lo que ocurre y ya trabajando con el texto pues prácticamente los últimos 4 años. Pues sí,
hubo un momento que estuvimos viendo, ¿verdad, Javier?, que si le llamábamos Esquema Nacional de Ciberseguridad y estuvimos dándole vueltas, etcétera, pero una vez que has asentado una imagen de marca que cuesta mucho y ha calado pues en todos los ámbitos, las siglas NS, Esquema Nacional de Seguridad, pues ya llegamos a la conclusión de, aunque tenga una fuerte o fortísima componente, o sea, de ciberseguridad, pues mantener el nombre. Bueno, en cuanto a novedades y cambios, pues tiene modificaciones o tiene novedades de calado, y por eso es un texto nuevo, por eso no es un proyecto de modificación de cuestiones puntuales, pero yo creo que, puestos a destacar, destacaría sobre todo que introduce claridad en una colección de asuntos que estuvimos viendo que eran fuentes de cuestiones y de preguntas en la cuenta que tenemos de ns@ccncercni.es. Entonces, claro, todo lo que tú ves que está llegando ahí son cuestiones a modificar. Entonces, ¿en qué hemos introducido claridad? Pues, en primer lugar, en el ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación tiene un enunciado muy directo, es de aplicación a todo el sector público, es de aplicación a los proveedores de soluciones y prestadores de servicios de las entidades del sector público, es de aplicación a los sistemas que manejan información clasificada, que antes estaba explícitamente excluido y ahora está explícitamente incluido, además con referencia a la cadena de suministro y al hecho de que, bueno, pues los pliegos de prescripciones técnicas contemplen esos requisitos de conformidad de los proveedores y prestadores. Entonces, claridad en el ámbito de aplicación. Claridad también en lo que es la política de seguridad. Está enunciada, se ha redactado de nuevo para que esté claro el mandato que tienen los actores de tener la política de seguridad. Todas las administraciones, los entes con personalidad que pueden tener la suya, o en el caso de ministerios adscribirse a la departamental. Se ha dicho también, se ha tenido en cuenta la problemática de las entidades locales que podrán adscribirse a políticas del ámbito supramunicipal o del ámbito en el que se encuentren. También otro tema que era una fuente de, vamos a decir, de ruido, que era todo el tema de las figuras, las responsabilidades diferenciadas y las figuras. Y entonces se ha reescrito toda la parte de las figuras para clarificar las figuras y la relación entre ellas, por ejemplo, entre el responsable de la seguridad, el responsable del sistema, y se ha introducido también que esos proveedores y prestadores tendrán un punto de contacto para tratar los requisitos de seguridad y en caso de incidentes. Otra cuestión que se ha aclarado. Otra cuestión también que se ha aclarado es todo el tema de la respuesta ante incidentes. Claro, el escenario en 2022 pues no es el escenario que teníamos cuando estábamos redactando en 2009-2010 o incluso cuando estábamos preparando la actualización en 2014, que luego llegó en 2015. Ya hay un escenario asentado porque hemos recorrido pues toda esta década anterior y entonces pues toda la parte del tratamiento de incidentes menciona una colección de actores que entran en juego. El CCNCER, al que hay que notificar incidentes en las entidades del sector público, como están los proveedores y prestadores, pues lo notifican a INCIBECER, que inmediatamente lo pone en conocimiento de CCNCER. Luego el papel de la ESGAD, por las infraestructuras y servicios comunes que estamos manejando y por las decisiones que hay que tomar sobre la información o los análisis que nos traslada el CCN, pues en cuanto a la reconexión o reconexión en caso de que una entidad haya tenido que estar, digamos, momentáneamente o temporalmente desconectada o aislada para proteger a la entidad y al conjunto. Y otras entidades aparecen ahí, la IGAE, y si hay impacto en la defensa nacional desde el CER, si hay impacto en operadores críticos, pues la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, etcétera. Entonces, todo eso en 2022 había que tenerlo presente. Y la otra gran cuestión en que hemos introducido claridad
más allá de detalles que luego podemos hablar en preguntas, es, y sin entrar tampoco en detalles técnicos, es la claridad que hemos introducido en las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad ahora llevan todos los requisitos codificados y todos los incrementos o mayores exigencias que hemos llamado refuerzos van codificadas. Antes las medidas pues, tenían unos textos explicativos, probablemente no eran homogéneos, unas medidas tenían mayor o menor explicación, otras quizá no tenían tanto. Ahora ya todas las medidas van con sus requisitos codificados y esos incrementos, pues también los refuerzos también van codificados. Con lo cual, desde el primer momento, desde los primeros borradores, pues eso tuvo una acogida enorme porque eliminaba ambigüedades para quien lo tiene que aplicar y eliminaba también ambigüedades para quien lo tiene que verificar y lo tiene que comprobar. Y entonces yo es lo que resaltaría, claridad en todos esos aspectos. Yo por complementar un poquito a Miguel Ángel, simplemente decir que este NS nuevo es más exigente, pero es más exigente porque el atacante es más agresivo. Entonces, se ha acuñado y resalto de todos los principios básicos, de los 7, el de vigilancia continua, que creo que luego vamos a hablar un poquito de él. Y después también resaltar por complementar a lo que os ha dicho Miguel Ángel, que también es mucho más flexible, porque ahora se ha introducido el concepto del perfil de cumplimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que de esas 73 medidas que tiene el NS nos podemos quedar con muy pocas que realmente nos aporten una seguridad real. Entonces, esos dos aspectos son muy importantes y ya simplemente por volvernos a lo que decía, cuando se empezó a elaborar el primer NS fue en 2007, 2006. Entonces, el concepto de ciberseguridad no estaba acuñado y se pasó a Esquema Nacional de Seguridad. Ya lo hemos dejado como marca, pero sí que es verdad que al principio los ayuntamientos nos remitían a la policía local, porque era el Esquema Nacional de Seguridad. Entonces, esa falta de entendimiento sobre lo que es el Esquema Nacional de Seguridad, pues lo hemos sufrido desde el principio. Entendido. Hablando de vigilancia continua, que comentabas, Javier, y auditoría continua, que es un concepto, yo creo que nuclear, ¿no? del nuevo Esquema Nacional de Seguridad. ¿Cómo se articula? Hablamos de términos presupuestarios del capítulo 1, 2 o 6. Es verdad que para hacer el concepto de vigilancia continua seguramente necesitamos herramientas que estén alojadas en el capítulo 6, pero que estén gestionadas a través de personas que puedan estar residiendo en el capítulo 1 o capítulo 2. ¿Cuál sería la estrategia a seguir y qué visión tienes sobre este punto, Javier? Pues aquí la estrategia a seguir, y por eso yo hemos siempre animado a que el servicio de ciberseguridad sea de uno a muchos, porque ahora mismo sí que tenemos fondos de recuperación y son todos capítulo 6. Entonces vamos a poder comprar cosas, vamos a poder comprar herramientas y capacidad de detección. Pero luego eso lo tienen que operar personas. Podemos poner mucha inteligencia artificial que nos quite y nos desglose los ataques pues, que realmente son muy previsibles, pero hay un componente de ataques que van a tener que ser gestionados por personas. Y entonces ahí es donde entra el capítulo 2, si estamos contratando a empresas de ciberseguridad, o el capítulo 1 si queremos contratar expertos propios. Yo recomiendo un esfuerzo en los dos sitios, pero también digo, tener un SOC en un ayuntamiento de menos de 50.000 habitantes no es rentable. Es mejor que haya un SOC a nivel diputación e incluso que haya un SOC a nivel comunidad autónoma y que se complementen los servicios de los SOC de las diputaciones con los SOC de la comunidad autónoma. De esta manera, cuando desaparezcan los fondos de recuperación, que desaparecerán, tendremos una serie de sinergias y un conjunto de servicios nucleares que, como estamos dándoselo a muchos, podrán ser abordables y podrán ser sostenibles. Si no hacemos esta aproximación y no lo queremos hacer todos nosotros, llegaremos a un momento que o no vamos a poder dar todos esos servicios o vamos a disminuir la cantidad de personas que tenemos en el SOC, con lo cual vamos a disminuir la capacidad de vigilancia y la capacidad de respuesta ante ataques. Entonces, uno de los objetivos de la Red Nacional de SOC es animar a que haya una conversación entre entidades locales y comunidades autónomas
para que podamos proteger a los ayuntamientos pequeños, que no se tienen que preocupar de la ciberseguridad, se lo tiene que dar una entidad superior. ¿Pero por qué se lo tiene que dar esa entidad? Porque realmente con 5 o 6 personas en una diputación operando ese SOC, vamos a poder dar servicio a 100, 150, 200 ayuntamientos con unos precios asequibles. Está claro. Sí, es el mismo enfoque que hemos seguido en la Administración General del Estado con el Centro de Operaciones de Ciberseguridad, porque tampoco tenía una racionalidad técnica y económica y unas economías de escala que proliferaran esos instrumentos pues para cada una de las entidades. Por eso agrupa a un colectivo de más de 100 entidades, con lo cual, bueno, pues proporciona esa economía de escala y sin ese enfoque pues hay muchas entidades que están en su ámbito que no podrían por sí mismas sostenerlo. Quizá igual en una primera aproximación, pero luego no sería sostenible. Entendido. Y en relación con el concepto que apuntaba Javier, ¿no? Hemos un nuevo concepto que aparece en el esquema nacional de seguridad, que es los perfiles de cumplimiento específicos. Son interesantes y serán el detonante del impulso de las conformidades en el sector público. Pues esperamos que sí. Uno de los retos que había desde siempre es que el colectivo al que se dirige o el ámbito al que se dirige el Esquema Nacional de Seguridad pues es muy variado, muy variopinto, con muchos aspectos de diferenciación en tamaño, en sensibilidad, en capacidades, en recursos, etc. Entonces, haces un planteamiento de una solución general que tiene que valer para el muy grande o el muy pequeño, que además muy grandes y muy pequeños hay un poco en todas partes, porque puede haber entidades locales muy grandes y muy pequeñas, pero es que en la Administración General del Estado también hay entidades muy grandes y muy pequeñas y puede pasar también en las comunidades autónomas, etc. Entonces, empezamos enseguida a percibir la presencia de colectivos, vamos a decir, con características comunes. Típicamente las entidades locales y especialmente las de menos de 20.000 habitantes, las universidades públicas, los organismos pagadores también enseguida dijeron aquí estamos nosotros y tenemos nuestras peculiaridades por nuestro quehacer y los requisitos de la Comisión Europea. Y claro, bueno, están también los servicios en la nube. Y la primera aproximación fue ir haciendo guías CCNSTIC, como hicimos en algunos de los casos, para atender esas necesidades particulares. Por ejemplo, para los organismos pagadores, que es un caso, las entidades locales, etcétera, el tema de los servicios en la nube, y fuimos haciendo guías CCNSTIC. Pero ya al consolidarse y ya tener una fotografía y mayor recorrido y experiencia, al llegar las posibilidades de la nueva redacción, pues vimos que era una figura, la del perfil de cumplimiento específico, que había que dejarla ya pues negro sobre blanco en el texto y bueno, pues habilitar para que en base a un análisis de riesgos y en función, digamos, de un análisis de cuáles son las posibles medidas y para una determinada categoría, bueno, pues aproximar o ajustar las medidas y poder también así facilitar la aplicación y la conformidad de los colectivos que si no, pues se pueden encontrar en muchos momentos como diciendo, vale, aquí hay muchas cosas, igual a una organización con muchas capacidades y recursos, pero yo no tengo esas capacidades y recursos, etcétera. Y entonces, pues bueno, pues es lo que ha habido detrás del planteamiento. Y además, por complementar estos perfiles de cumplimiento, que ya están escritos, hay muchos escritos, yo creo que del orden ya de 8 o 10 perfiles de cumplimiento escritos, nos ha permitido aterrizar otro requisito, que es el artículo 32 del Esquema Nacional de Seguridad, que es el Informe Nacional del Estado de Seguridad. Pues esa plataforma que teníamos se ha aterrizado para ayudar, incorporando el perfil de cumplimiento, para ayudar a la administración local, por pequeña que sea, a implementar esa ciberseguridad. Entonces tenemos ahora un esquema
que le llamamos microCENS, o sea, certificación pequeña en el Esquema Nacional de Seguridad, que utilizando la herramienta INES aterriza y ayuda a la administración local a cargar toda la información para conseguir una certificación un poquito más ágil. Entonces, todo eso ya está cableado y lo estamos probando con 3 diputaciones y la empresa ANINSA, que es del Gobierno de Navarra, ¿no? Ahí tengo que poner en valor Diputación de A Coruña, Diputación de Málaga y, sobre todo, Diputación de Palencia con P, Palencia con P, que es el modelo de ayuntamientos realmente muy, muy pequeños y que ya ha conseguido la certificación en más de 7. Y creo que de aquí a 2 o 3 meses vamos a tener certificados 80, 90, 100 ayuntamientos pequeños. Ten en cuenta que nosotros, cuando hablamos de certificación, siempre hemos tenido que el sector privado, sin estar obligado a cumplir el Esquema Nacional de Seguridad, pero como da servicios al sector público, pues tenemos del orden de más de 500 certificaciones. Y en cambio, en el sector público no llegábamos a las 100. Y esto es una ponderación cuando realmente nosotros tendríamos que estar en el orden de las 1.000, 2.000, 3.000 certificaciones. Y eso es una cosa que digo, bueno, igual el salto para certificarse es muy elevado. Y a ver si con este microCENS y otras aproximaciones, porque este modelo lo vamos a hacer más grande y va a ser posible utilizar INES para una certificación de 35 medidas, como el caso de microCENS, como para una certificación mucho mayor. Y en el caso del sector privado, esta aproximación de los perfiles de cumplimiento específicos, había uno incluso el de requisitos esenciales, ¿no? Que decías que era el de las 35 medidas. Hemos pensado también en la posibilidad de hacer esa misma aproximación para aquellas pequeñas empresas que dan servicios al sector público, que por ser pequeñas tampoco se tienen que eximir del cumplimiento del ENS, pero que también lo ven como difícil, ¿no? Es decir, ¿por dónde puedo encajar algo así? ¿Podría ser una vía, un perfil de cumplimiento específico para el sector privado? Pues habrá que considerarlo, porque estamos abiertos a ir avanzando y haciendo perfiles de cumplimiento. Y hay una cosa que es cierta, y es en la cuenta de correo del NS recibimos un caudal constante de preguntas en relación con la conformidad y la certificación con el NS que entrarían en la categoría de este tipo de empresas, es decir, que no son de tal, sino que entran en la categoría de pymes. Y simplemente ese caudal de cuestiones ya apunta a que detrás hay una necesidad latente. Entonces, pues bueno, pues vamos a ir viendo cómo van todas las experiencias y atendiendo estas necesidades en un evento, y van surgiendo nuevos planteamientos. En un evento en septiembre nos plantearon un perfil de cumplimiento específico para el sector salud, también apuntando que es un ámbito donde hay una serie de dispositivos ya digitales, aunque se llamen electromedicina, etcétera, que suscitan unas peculiaridades también en relación con las medidas de seguridad, etcétera. Pero vamos, en el caso de las pymes, pues habrá probablemente, ¿verdad, Javier? Habrá que considerarlo porque hay un caudal de cuestiones constantes. Sí, en el caso de pymes, es decir, yo creo que el mismo microCENS podría ser con alguna adaptación una aproximación interesante. Nosotros ahora lo que sí que tenemos la prioridad es que prácticamente, si no se ha publicado ya, se va a publicar en el BOE la transposición de la directiva NIS 2.0. La NIS 2.0 es la Directiva de Seguridad en Redes de la Unión Europea, donde antes había 6 sectores a proteger, ahora va a haber 17, donde antes la designación era a criterio de cada país, ahora la designación va a ser automática y prácticamente cualquier empresa que pertenezca a uno de estos servicios esenciales, que sea de más de 250 empleados, es decir, ya un poco más grande que una pyme, va a tener que cumplir la directiva NIS, con lo cual tenemos que trabajar en ese sentido, porque lo que sí que tenemos en España y que no tienen muchos países de la Unión Europea es esto, un esquema nacional de seguridad de obligado cumplimiento para el sector público y que puede ser una referencia para verificar el nivel de ciberseguridad en el sector privado. Entendido. Bueno, otro de los puntos que quería compartir con vosotros es
Bueno, pues yo creo que no sé si estamos ante un oxímoron o no, pero y cuando hablamos de riesgos, siempre hablamos también de riesgos en cadena de suministro, en proveedores, en terceros, y por otro lado parece que es una de las vías de solución, ¿no? Porque ahí están economías de escala, especialización. ¿Qué percepción tenéis? ¿Cómo abordamos una estrategia? ¿Nos vamos a la nube, pero entiendo que no es nube, igual no cerrar los ojos, pero sí que es una vía de aproximación adecuada para el desarrollo seguro y sostenible de servicios públicos? ¿Qué me podéis decir aquí a este respecto? Bueno, aquí tengo que decir, si vamos a hablar de las grandes nubes públicas, ¿no? Amazon, Google, Microsoft, incluso Oracle, ellas se están migrando a lo que llaman nube soberana. Están migrando a lo que llaman nube soberana porque en la Unión Europea cada vez tenemos muchísima más sensibilidad de dónde están nuestros datos y cómo se gestionan. Entonces, es una buena aproximación, pero yo me iría a estos modelos utilizando nubes del sector público. Si es posible, nosotros tenemos Red SARA y vamos a tener una gran nube SARA, pues vamos a poner, y seguramente utilizaremos las tecnologías de estos proveedores para hacer los hiperescaladores y todo. Pero a mí me gustaría más que tuviéramos, por ejemplo, un servicio de correo para toda la Administración General del Estado, y eso sí que es rentable tenerlo en tus instalaciones. Y entonces todo el tema de la soberanía del dato está más que controlado porque sigue estando en España. Entonces, el ir a estos proveedores yo creo que para pequeños va a ser una solución, pero si en algún momento, igual que en los SOCs, nos podemos unir y podemos hacer unas nubes que sean rentables para el sector público, pues deberíamos de ir a esas soluciones. Dicho esto, realmente ellos te van a dar una escalabilidad y una continuidad de negocio que ahora mismo con los sistemas que tenemos y con lo difícil que es su mantenimiento, es difícil que lo consigamos. Ahora también es verdad que el paradigma que tú planteas aquí, tuvimos en 2021 un incidente en un proveedor de servicios asturiano y cayeron 80 administraciones públicas. Y la gente le pedía las explicaciones a las administraciones públicas, no al proveedor que le está dando estos servicios. Que es un asunto que lo tenemos que considerar. Es decir, que cuando tú migras a la nube, no estás migrando la responsabilidad, estás migrando el servicio. Entonces, pues bueno, esto requiere que nos sentemos y lo analicemos con calma. Sí, hemos ido teniéndolo presente porque lo teníamos en el radar desde hace tiempo y hemos aprovechado el nuevo Esquema Nacional de Seguridad para incluir requisitos, y los proveedores o prestadores de servicios en la nube, pues entre los requisitos está que tengan la conformidad con el NS, y como refuerzo también que en su momento pues tengan las correspondientes certificaciones de conformidad con los esquemas europeos, en particular con el que en algún momento vendrá, que es el Esquema Europeo de Certificación de Servicios en la Nube. Y otro tipo de cuestiones también que se han incluido son lo del punto de contacto, ya que figure explícitamente ahí que lo deban tener, que la exigencia de la política de seguridad, que lo tiene, que son cosas que tienen, pero bueno, son aspectos que ya hemos aprovechado para incluirlos. Y bueno, pues ahí están en el esquema en previsión de lo que pueda venir. Muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos entrando en la parte final de la mesa y vamos a repasar dos cuestiones de cuando habíamos hablado en la mesa del año anterior, ¿no? De cómo enfocábamos las memorias, capítulo 6, capítulo 2, qué pedir, no pedir. Y ahora se ven muchos pliegos, quizás no los suficientes, porque todavía hay ayuntamientos que no han hecho sus deberes y bueno, ahí yo creo que están un poco en el deadline. Y una de las cuestiones que quería preguntaros, yo creo es también de estas de pregunta directa, respuesta directa, ¿no? ¿Pedimos herramientas CCN o pedimos CPSTIC 105? CPSTIC 105. Las herramientas CCN tienen que estar incluidas en el CPSTIC 105. Y además, realmente lo importante es que la herramienta que instaléis esté en el catálogo. Las herramientas del CCN siempre se han pensado para organismos con pocos recursos
y que necesiten pues, aplicar una ciberseguridad. Normalmente muchas veces no están pensadas para escalar completamente en grandes organismos. Entonces, pero lo que sí que necesitamos es que cualquier producto que instalemos tenga unos requisitos fundamentales de seguridad que se cumplan y que no nos fiemos de cualquier producto por las cosas que nos dice el fabricante. El fabricante siempre va a hablar bien de su niño, pero su niño a lo mejor es un jugador de baloncesto y lo queremos para jugar al hockey. Entonces, hay que ver eso. Y el catálogo te va a permitir ese desbrozado y te va a permitir, pues, simplemente haciendo esa referencia al catálogo, que tú puedas un poco obviar pues, un montón de requisitos que ponemos en los pliegos que ya lo tenemos recogido en los requisitos fundamentales de seguridad asociados a una familia de productos en el catálogo. Entonces vamos a utilizar esos requisitos porque yo creo que va a dar mucha más neutralidad y mucha más transparencia. Está claro. Hay dos cosas importantes en relación al catálogo, y es que lo hemos incluido con mención explícita en el Esquema Nacional de Seguridad, la referencia al catálogo de productos de seguridad y tecnologías de la información, y luego ha ocurrido algo recientemente que también pensamos que ha pasado razonablemente desapercibido, pero es importante, y es que se han introducido ya los requisitos relativos al NS y la referencia explícita al catálogo en los sistemas dinámicos de adquisición, como el sistema dinámico 25 de adquisición de productos de software, que incluye los requisitos de conformidad en relación con la seguridad y la mención específica a productos que están en el catálogo o que cuentan con una certificación reconocida por el organismo de certificación, etcétera, tanto si son productos en local como si son productos híbridos en local y en la nube. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, llegado a este punto, yo voy también recomendando, si alguien tiene alguna pregunta, pues que vaya ya levantando la mano para que se localice rápidamente, y porque vamos finalizando con una cuestión que es, bueno, catálogo de productos y servicios, ¿no? Particularidades de un SOC en la nube. ¿Qué le pedimos? Ahí hay 4 cosas que veis en la pantalla. ¿Excesivas, adecuadas, suficientes? ¿Qué opináis? Si estamos hablando solo del SIEM, bueno, pero aquí tú dices un poquito SOC como servicio en la nube. Sí. Y estamos hablando que la gestión de logs la vamos a hacer en la nube, ¿no? Bueno, yo creo que un NS categoría alta es fundamental. ¿Por qué? Porque está gestionando todos los datos de vigilancia de la organización. Con lo cual, la categoría de los datos va a ser alta y encima, pues, la información de logs que te dan los distintos dispositivos es muy rica. Es muy rica y está muy populada de datos que son necesarios proteger, ¿no? Y luego me dices aquí 100 como producto del CPS Stick o 100 como servicio en el catálogo. Aquí hay que hacer una disquisición. El catálogo es donde agrupamos una cosa que llamamos productos cualificados. El producto cualificado es un producto que en teoría tiene que estar certificado. Normalmente utilizamos para la certificación el esquema común criteria. Sabemos que el esquema común criteria es un esquema pesado, difícil de utilizar para empresas pequeñas, pero ampliamente utilizado por los grandes proveedores como Microsoft, IBM, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si obligamos mucho a la certificación por el común criteria, pues estamos un poquito perjudicando pues la pyme y la empresa nacional, ¿no? Entonces, por eso se incorporó la certificación Lince sobre software y más ligera. Pero realmente, si queremos que nuestro producto o nuestro servicio o nuestro SIEM en la nube vaya a Europa, necesita una certificación común criteria. Entonces, yo aquí, a lo que tú dices, SIEM como producto, CPS Stick o SIEM como servicio, lo podemos utilizar, pero yo creo que lo considero una solución transitoria. Tenemos que ir a una certificación de estos SIEM, porque estos SIEM en nube van a tener una entidad suficiente. Necesitamos una certificación común criteria de esto y sobre ese pues ya lo podremos incluir en el catálogo. Pero muchas veces intentamos incluir el SIEM en el catálogo sin tener una certificación por detrás, lo cual es para nosotros difícil. Tenéis que tener también presente
que los certificadores y el organismo o el CCN como autoridad de certificación necesita evidencias, ¿eh? Nosotros somos como Santo Tomás. Necesitamos meter la mano en el costado, los dedos en las llagas para verificar que el sistema es aceptablemente seguro. Y muchas veces se recibe demasiada presión por el time to market para hacer esto, ¿no? Y entonces, evidentemente eso, y a la pregunta de estar en la Red Nacional de SOC, yo creo que eso los proveedores de servicios de seguridad gestionado lo tienen clarísimo y prácticamente pues tenemos una lista muy larga de organismos que tienen que estar en la Red Nacional de SOC, pero lo tenemos que poner en los pliegos, ¿eh? Yo aconsejo si tenéis que redactar un pliego para proporcionar estos servicios en vuestras diputaciones, ayuntamientos, que esté en la Red Nacional de SOC y con el apellido categoría Gold, que quiere decir que es un proveedor de servicios de seguridad gestionado privado que comparte. Muy bien. Bueno, pues llegados a este punto, agradecerles a Javier y a Miguel Ángel la presencia. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si levanta la mano y con micrófono alguien le asiste. Y si no es así, pues yo sí que tengo una, ¿eh? Yo tengo una pregunta final, por si mientras alguien se anima, que es la que veis en la pantalla. Bueno, no sé si somos más de Papá Noel o de los Reyes Magos, pero ellos dos nos van a ayudar a hacer la lista de peticiones. ¿Qué recomendaríais a la gente que le pidiera para que tuviera una Navidad tranquila y un próspero 2023 más pacífico? Pues yo les pediría un centro de operaciones de ciberseguridad que funcionara 24/7, que tuviera know-how suficiente, con lo cual eso quiere decir que está dando servicio a muchos y que eso nos va a permitir dormir mejor por las noches. Aunque algún responsable TIC será levantado a las 3 de la mañana porque ha habido algo raro en su organización, pero por lo menos lo hemos detectado nosotros, no lo hemos detectado cuando ya es demasiado tarde. Muy bien. Pues suscribo lo mismo, ¿eh? Muy bien. Lo mismo. Tener ahí el Centro de Operaciones de Ciberseguridad plenamente operativo y funcionando y a la escucha y vigilante ante todo. Muy bien. Bueno, pues oye, Miguel, Javier, como siempre, un placer estar con vosotros. Muchas gracias y bueno, un aplauso para ellos y cerramos la sesión.